nuestro viaje en moto por el encantador pueblo de Peñarroya de Tastavins, comenzamos esta ruta recorriendo sus pintorescas calles, donde la primera parada es la impresionante iglesia Santa María la Mayor, para capturar su majestuosidad en fotos. Después nos sumergiremos en el fascinante mundo prehistórico en la subsede de Nápoles, Inhospitac. Veréis el esqueleto Tastavinsaurus único en toda Europa y exploraremos la antigua cárcel medieval del pueblo. Seguimos nuestro recorrido por el Parque Aragonés de la Vivienda, construido donde alguna vez se alzó el castillo. Disfrutamos del ambiente acogedor de Peñarroya mientras paseamos por sus históricas calles. La jornada culmina con una visita al hermoso santuario Virgen de la Fuente y como broche final las espectaculares rocas del Masmut, que nos regala un cierre perfecto entre naturaleza y aventura. Acompáñanos en esta ruta única. La iglesia Santa María la Mayor es un majestuoso templo barroco del siglo XVIII, conocido por su imponente fachada y su espaciado interior de una sola nave. Destacan su elegante decoración y el retablo mayor, pero es una lástima que la mayoría de las iglesias estén siempre cerradas. Es uno de los principales monumentos del pueblo, símbolo de su historia religiosa y cultural. La subsede de Dinópolis Inhospitac en Peñarroya de Tastavins es un centro paleontológico que destaca por su exposición sobre Tastavinsaurus, un dinosaurio ausópodo descubierto en la zona. Es un lugar interactivo y educativo, ideal para conocer la historia de los dinosaurios que habitaron en Aragón, con fósiles, reconstrucciones y actividades para todas las edades. Inhospitac ofrece una fascinante mirada al pasado prehistórico de la región. Se exhibe el esqueleto parcial y original del saurópodo Tastavinsaurus y junto a él una réplica de fibra de vidrio, ligera y resistente, que es única en Europa. Solo existe otra similar en América, lo que convierte esta exhibición en un referente paleontológico en el continente. La cárcel medieval, situada bajo el antiguo ayuntamiento, es un testimonio fascinante de la justicia y la vida cotidiana de épocas pasadas. Esta pequeña y austera prisión conserva el ambiente sombrío y sobrio de los tiempos medievales, con sus gruesos muros de piedra, una atmósfera que evoca historias de cautiverio y leyendas. Visitarla es como hacer un viaje en el pasado, permitiendo imaginar cómo era la vida de los presos en un entorno tan rudo y primitivo. Es un lugar lleno de historias que nos conecta a la realidad de otra época. Estas cárceles se enfocaban más en el castigo que en la rehabilitación. Las condiciones eran duras y el entorno extremadamente austero, lo que sin duda generaba un impacto en los presos, aunque no había un sistema formal de rehabilitación. El sufrimiento que soportaban los internos, tanto físico como psicológico, seguramente hacían que muchos no quisieran volver. La simple experiencia de estar allí ya era forma de rehabilitación forzada, más por temor que por una reintegración real en la sociedad. Hoy en día nadie se rehabilita en este sistema penitenciario. En estas cárceles el asesino que sale vuelve a matar. El violador viola tantas veces como salga. No les importa volver a la cárcel, ya que están mejor dentro que fuera. Pero mientras tengamos estos pésimos políticos, todo seguirá igual.
88 prisiones que tenemos en España, 21 de ellas que vamos a ver ahora mismo tienen piscina. Hablamos, la mayoría están en Andalucía, también en Madrid hay 3 con piscina, Zaragoza, Navarra, Palencia, León, Orense, en fin, 21. ¿Y cómo son estas piscinas que hay en cada cárcel? Pues como estas que vamos a ver ahora, son imágenes reales que les estamos mostrando de cárceles españolas. Y como ven, pues tienen grandes dimensiones y alguna que otra está climatizada incluso. El Parque Aragonés de la Vivienda es un espacio urbano que exhibe diferentes modelos de vivienda tradicionales de Aragón. Este parque al aire libre permite conocer la arquitectura popular de la región, mostrando cómo han evolucionado las construcciones a lo largo del tiempo, en armonía con el entorno natural y las necesidades locales. Es un sitio didáctico y cultural que refleja la identidad rural aragonesa. Sobrevolando con el dron los restos invisibles del antiguo castillo de Penarroya de Tastavins, nos encontramos con un paisaje cargado de historia, aunque hoy no queda ni una sola piedra en pie. Es fascinante pensar que, donde ahora solo queda memoria, antaño se alzaba una fortaleza que dominaba el horizonte, símbolo de protección de poder de la época medieval. Las piedras que un día formaron este castillo probablemente se dispersaron por el pueblo, encontrando una nueva vida en las casas nobles, en el ayuntamiento, incluso en la imponente iglesia Santa María la Mayor. De alguna manera, el castillo sigue presente en la arquitectura del pueblo, como un legado silencioso integrado en su estructura, uniendo el pasado de defensa con la vida cotidiana de los siglos posteriores. Un paseo por Peñarroya de Tastavins es una experiencia encantadora que te transporta al pasado mientras disfrutas de su arquitectura medieval y su encanto natural. Comienza por el casco antiguo, donde las calles empedradas, las casas de piedra, los balcones de hierro forjado y madera desgastada por el paso del tiempo te sumergen en un ambiente de tranquilidad. Sigue hacia el punto gótico, donde puedes imaginar cómo era la vida medieval en el pueblo. No olvides de pasar por la Plaza Mayor, que es el corazón del pueblo. Puedes visitar el portal Capilla del Carmen, un testimonio de las antiguas murallas, y luego detenerte en la iglesia Santa María la Mayor, que impresiona por su majestuosidad barroca. Finalmente puedes culminar el recorrido en el Santuario Virgen de la Fuente, un poco más alejado del centro, donde además de su belleza arquitectónica y artística podrás disfrutar de un entorno natural inigualable. El paseo ofrece una combinación perfecta de historia, arte y naturaleza en un ambiente acogedor. Su tranquilo entorno natural es un lugar de gran valor artístico y espiritual, ideal para quienes buscan historia, arte y devoción en un entorno rural.
finalizar tu paseo por Peñarroya de Tastavins, te llevarás la serenidad de sus calles, la riqueza de su historia y la belleza de sus paisajes. Cada rincón del pueblo guarda una historia que contar, y entre la naturaleza y sus monumentos encontrarás un lugar que invita al descanso y la reflexión. Espero que tu visita haya sido tan inolvidable como este encantador rincón de Aragón. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Suscríbete para más exploraciones culturales. Un abrazo a todos.